Hola, ¿cómo están? Les habla Rafa, estoy aquí con Vivian, nosotros somos los directores de Execution. Hasta ahora lo que han visto en Historias de Guerra han sido entrevistas con personas fuera de Execution, invitados nuestros que hemos conocido en la vida profesional o que conocemos, que sabemos que están haciendo cosas muy chéveres y que tienen cosas que nos pueden enseñar a nosotros y a ustedes. Hoy empezamos Historias de Guerra un poquito, pero nuestras historias de guerra, las historias de guerra que nosotros hemos compartido con clientes, con colegas, con subalternos a lo largo de toda nuestra carrera. Son historias de guerra de las cuales nosotros hemos aprendido, son esas que dejan a veces cicatrices y que te dan esas enseñanzas que te llevas por el resto de tu vida profesional y personal. Y hoy vamos a empezar con una historia de guerra de Vivian. Entonces, hoy no hay invitado, nosotros somos nuestros propios invitados. Vamos a conversar uno con el otro para tal vez no tener que mirar la cámara, a veces puede ser intimidante o no. Y entonces le cedo la palabra a Vivian y su historia de guerra. Bueno, yo cuando le hablaba a Rafa de qué historias de guerra podíamos contar, a pesar de que luzco muy joven y que me quiero mantener luciendo muy joven y juvenil más que nada, de espíritu y de todo, tuve que hacer una reflexión hacia atrás cuando yo tenía 28 años. ¿Hace tiempo? Hace unos añitos atrás, nada de décadas, muchas décadas. Pero recuerdo cuando yo recibí una llamada de teléfono de este jefe que yo tenía, que quiero mucho, aprecio mucho y que realmente fue parte de mi crecimiento, el que me dio las oportunidades. Me dijo, oye, ¿tú quieres ser la cola del ratón o la cabeza del león? ¿No? ¿Cómo es la cosa? La cola del ratón. O sea, yo para hecho soy malísimo. Sí, bueno, esto es como el Chapulín Colorado, pero finalmente me dice, te tengo un reto, vente a trabajar con nosotros de vuelta a la fábrica. Era una fábrica industria, en donde manejaban 400 personas, un proceso productivo, comercialización, distribución, y me dice, vente para acá. Y me enamoró, me dijo que iba a ser lo máximo, ya yo conocía la compañía, que eran retos, que mi currículum eso iba a pesar un montón, y yo, sin dudarlo, acepté su propuesta, aunque era muy de mucho riesgo. Y la historia de guerra comienza por aquí, en donde 3 semanas de haber yo sentado pues mis primeras inducciones y ya tenía configurado mi cuenta de correo de email y mis tarjetas de presentación, todo pifioso. Pues arranca la convención colectiva de trabajadores del sindicato de industriales de una de las industrias más grandes y más, digamos, férreas y fuertes en ese momento. Y creo que todavía se mantienen como uno de esos que a la gente le tiene que hacer caso sus súplicas y sus pedidos. Yo tenía 3 semanas de haber entrado a la compañía y me dicen, bueno, tu primera asignación es sentarte con nuestro buffet de abogados a negociar convención colectiva. Yo decía, pero espérate un segundito, ¿y eso cómo se come? Y me sacan un librito chiquitito, amarillito en ese entonces, y me decían, léetelo. Estas son todas las cláusulas que hoy están vigentes. Y me entregan un documento impreso de todas las solicitudes que este gremio de trabajadores estaba haciendo a la empresa. Habían cláusulas económicas y habían cláusulas que no eran económicas, sino más bien operativas. Y yo decía, ¡ay, ya la peste! Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Y no era opcional, no era discrecional, tenía una función muy específica y era que si el que entraba a negociar todos estos términos no podía salirse a mitad del camino porque estábamos vendiendo credibilidad, estábamos vendiendo compromiso, estábamos vendiendo seriedad en la relación empleador-empleado. Y te voy a interrumpir porque dale. Para poner todo en contexto del mundo en que tú venías, porque tú venías de una multinacional telecomunicaciones en el que no era una gerencia general, no habías vivido algo como esto. Estabas lejos de eso. Entonces, eso para poner en contexto, o sea, no es porque hoy en día por una historia muy distinta, pero a los 28 años
no venías, digamos, preparada para eso. No, ni mucho menos. En este mundo especializado hay gente que se dedica a tomar cursos de negociación para este tipo de funciones y no tenía nada que ver con marketing, ni con comercial, ni con vender, sino que tenías que poder transmitir una idea, sustentarla con números o no financieros de por qué una petición era posible o no. Y la verdad que estaba muy, muy distante de poder sentarme a liderar junto con un grupo súper profesional de abogados, que, by the way, eso es una de las claves que vamos a hablar ahorita, es cuando tú no eres dominante en un tema, tú tienes que buscar gente que te ayude, sumar gente que te pueda llevar al objetivo que te trazas, porque no te las sabes todas. Entonces, sí, fue una experiencia terrible y gratificante, y una serie de... Terrible en el sentido de que terrible de miedo. Exacto, sí. de incertidumbre. Exacto. De ese tipo de situaciones en las cuales tú no tienes ningún control 100%. Y la historia se pone sabrosa y se pone chévere ahora que han pasado muchísimos los años, y que ahora lo cuento con mucha sonrisa. Pero esa negociación, esos momentos difíciles nos llevaron a cierre y de huelga, o sea, una amenaza de huelga. Estaba en la amenaza, esa era una de las posibles, de los posibles outcomes, de los posibles resultados de la negociación, claro que sí, caía sobre tus hombros, era la posibilidad de ir a huelga si no se manejaba bien la situación. Sí, todavía recuerdo, un poquito de presión, sentados a las 3 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, con los abogados del sindicato, con los representantes autorizados del sindicato. Esta negociación, o sea, se llevaba a cabo de frente en el Ministerio de Trabajo. O sea, bueno, lo que pasa es que primero inician amistosamente, ¿no? Como esta conversación, donde tratamos de ponernos de acuerdo sin ninguna presión legal, pero en el momento en que va premiando, y toda negociación tiene un tiempo, no te puedes quedar negociando toda la vida. Entonces, ya pegado al último día, en donde quedaban solamente cláusulas económicas y donde no llegábamos a un acuerdo, el Ministerio de Trabajo te invita para él ser mediador. Y era la madrugada de esa noche o de esa mañana, y sonaban los teléfonos diciendo: ya están las cadenas puestas en las puertas de entrada, no salen los camiones de reparto, no entra el personal a levantar las líneas de producción. Y estábamos en un momento en donde había que poder llegar a un consenso. Y bueno, con muchísima comunicación, con mucho respeto, con mucha apertura para escuchar, y que la otra gente sienta que los escuchas, no que impones una posición. Logramos un acuerdo. No hubo una huelga total de un día completo, pero sí horas de retraso de inicio de operaciones y una presión tremenda, ¿no? Cada hora, cada minuto que tú no sales a la calle a vender o a producir, no hay dinero para pagar salarios, no hay dinero para pagar compromisos. Y bueno, yo honestamente desconocía... ¿Cómo te preparaste, echando un poquito para atrás, cómo te preparaste para esa negociación, para esa situación que nunca habías vivido antes? Mira, si te digo, Rafa, me tuve que preparar sobre la marcha. No tuve chance para prepararme. Tuve que leer mucho, y tú sabes que a mí no me gusta, no es de mis preferencias la lectura. Tuve que leer mucho, tuve que preguntar mucho, tuve que pedir opinión, inclusive de la otra parte de la mesa, para que me explicaran por qué eran las razones que los llevaban a tener esas exigencias, y qué los había hecho realmente tener esa posición, porque la historia te dice mucho. La gente que tiene mucha antigüedad en puestos de trabajo, hay que saber escucharlos, y yo tuve que aprender sobre la marcha, y otra vez llenarte de gente que te podía ayudar y te podía guiar. El bufete de abogados que nos manejó toda la parte digamos laboral fue fundamental para ellos tener el tecnicismo que tenía que tener la negociación, pero a la vez conjugar la parte financiera que permitía que la compañía diera o no diera, soltara o no soltara, y pudiera acceder a ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no me preparé. La respuesta es: no me pude preparar. Ese era el estrés. Ahora hablaste de comunicación, que es el, digamos, que has mencionado
de que era la clave, ¿no? El poder entender, te sentaste con gente que eran parte del sindicato para entender su postura, del por qué era su postura, un tema de comunicación. Explícame un poquito cómo esa postura, porque puedes llevar distintas posturas, puedes ir a una postura muy de frente, muy de imposición, pero tú por lo visto, mientras que ibas en la marcha, agarraste más una postura de vamos a hablar, vamos a tratar de entendernos cómo figuró el tema de comunicación en la resolución de esta negociación. Sí, mira, cuando tienes que ver con personas, no puede no existir comunicación. Hay muchos estilos que te llevan a imponer cosas, pero cuando estás en una posición tan delicada, en donde tú estás hablándole a la otra parte por su bienestar igualmente, por continuidad laboral. Si tomamos esta medida, pues no tenemos empresa en los próximos meses. Entonces la comunicación tiene que venir fundamentada con explicación racional de fundamento. Cuando uno no tiene comunicación apropiada con los equipos de trabajo, existe el desgaste, porque nos vamos a interpretar de que es que a mí no me importa, es porque no me preguntaste, es que tú no empatizas con mi situación. Claro. Entonces, la comunicación aquí no solamente era para entender un acuerdo, sino para poder retomar puentes quebrados de comunicación que tal vez no existieron en sus momentos. Y otra vez, apelar a la confianza, porque yo puedo sentarme a hablar contigo y a prometerte o a proyectar cosas, pero yo necesito que confíes en mí, porque si no hay confianza, entonces claro, no hay largo plazo. Ahora, hablas de que habían temas racionales que se tenían que discutir, pero tengo que pensar que hay un momento cuando los temas racionales tal vez no llegan a acordarse, comienzan a haber ya temas más emocionales. Ya el tema racional puede quedar a un lado porque el tipo dice, es que simplemente no me quiere escuchar, no me quiere entender, y uno se cierra, el otro se cierra, entonces ya deja de ser un tema racional y es totalmente emocional. Si llegó a ese punto o habían personas dentro del equipo contrario o del tuyo que llegaron a un tema emocional que tal vez trancaba un poco la cosa y si sí, ¿cómo se manejó? Mira, cuando tú te sientas a negociar en una mesa, todos tienen habilidades y conocimientos distintos, nunca va a poder ser homogéneo. Y tú te das cuenta leyendo a la gente y viendo a cuáles le puedes apelar con la parte emocional y a cuáles con la racional. La entrada siempre fue con la emocional, porque era una negociación amistosa. No tenía que darte una clase de aritmética ni de finanzas para poder llegar a un acuerdo. Pero no siempre es tan blanco y negro. Y comenzamos con toda la parte de relación, de confianza emocional, de los años, de una compañía que tenía más de 60 años, donde se estaba buscando un poquito 60 años más. Pero llega un momento en que la parte racional es tan blanco y negro, vamos a hacer la matemática. Y no importa en qué escala la vayas a manejar, si son cientos, miles, millones, no importa. Pero cuando tú comienzas a explicarle al individuo y a los grupos cómo llegamos a tomar una decisión, esa es parte de la educación que te toca hacer con tu personal, porque muchos no manejaban ningún concepto financiero, pero sabían que si tomábamos ciertas medidas y las modelábamos y hacíamos esos escenarios, pues íbamos a comprometer otras responsabilidades que podían ser muy peligrosas, ¿no? Entonces yo creo que la mezcla entre lo emocional y lo racional, que finalmente no te deja mentir, es ese balance, y esta vida está hecha de tener buen balance en todo. Así que y finalmente, bueno, me gustó la cosa, ¿no? Uh-huh. Me gustó la cosa, y 4 años después volví a sentarme porque las convenciones colectivas tienen vencimiento. Bueno. Mira, esta se hacía cada 2 años, cada 3 años, pero 3 años y medio, casi 4 después, nos tocó volver a sentarnos con una condición totalmente distinta, porque estábamos en el proceso de vender la empresa, en donde otra vez le pedíamos a los colaboradores que nos dieran la confianza de que la transacción que se había hecho era para mejor, era para favor de ellos y obviamente de los accionistas, pero
volver otra vez a una situación en donde eran los mismos jugadores, eran los mismos colaboradores, los mismos sindicalistas, pero con jefaturas desconocidas. Venía un grupo de México a tomar la operación y ahora yo no sé quién es esa persona que está sentada ahí. Y ya la gente, los nuevos dueños, ¿ya participaron dentro de la negociación? Sí, sí. Se hizo una dinámica bien bonita porque necesitábamos hacer ese endorsement, ese patrocinio, ese peace of mind de que las personas que habían venido a la organización eran gente muy seria, gente de una liga de primer mundo, y que gracias a Dios había una trayectoria de buena relación con los colaboradores en otras operaciones del mundo. O sea que ya había un legacy, ya había un precedente en donde habían muchísimos más colaboradores que lo que había en esa operación y había una buena relación. Entonces yo creo que si tuviera que hacer un balance hoy después de unos 20 años, no puede ser, después de 15 años, no tan grave. Hay un buen balance. Creo que todos los colaboradores que formaban parte de esa empresa están en una mejor posición. Nunca se atentó contra su bienestar, y es una compañía que sigue en el mercado, que está bien liderada y que confió, y ahí está. Entonces, yo creo que esa es una de las historias de guerra que ha dejado varias rayas primero de estrés, segundo de entender que yo tenía mucho que vivir. Si me lo hubieran explicado, no lo hubiera hecho, probablemente, por ese miedo, por esa incertidumbre, pero creo que eso ha sido una de las pruebas profesionales más duras a los 28 años, asumiendo la gerencia general de esta fábrica, de esta operación, y que bueno, tal vez yo no estaba lista, pero tomé la decisión de apretar y de prepararme para lo que me venía, ¿no? Así que yo creo que esa es una de mis historias de guerra favoritas. Muy poca gente se la cuento, porque hablar de sindicatos y de negociaciones, si no son comerciales, no son tan sexy, pero finalmente son las que te dicen si hay más operación o no hay, o paramos, aquí paramos, seguimos o paramos. Y sí fue bien estratégica, muy estratégica. Una tremenda historia de guerra. Sí, y todavía me encuentro con mi ex jefe y le doy las gracias. Se la di cuando me recibió como ingeniera industrial en otra empresa, y luego cuando me invitó a ser parte de este proceso, porque definitivamente que fue determinante para seguir moviéndome en el mundo corporativo y bueno, con mucha credibilidad y con muchos resultados, que al final es lo que importa. Qué chévere. Bueno, pues esa es la historia de guerra. Esa es una historia de guerra bien pretty.